Paz del Señor, amada iglesia, puede tomar su asiento, por favor. Qué maravilloso culto, qué lindo que se siente la presencia del Señor en este lugar. Hermanos, ahí, cuando leía a la hermana en el libro de Mateo, si usted continúa la lectura, dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. La verdad, la necesidad de las personas por el Evangelio, por la verdad de Cristo, es mucha, es patente. Nosotros cuando íbamos a Maladrigo y encontramos esas personas que lloraban y querían de oír la presencia y la palabra del Señor, y a la hora de llegar al culto había dificultad, pero me impacta esa cuestión de cuánta necesidad ellos manifestaban, que ellos decían, sí, yo quiero, y decían con lágrimas en los ojos, y ellos recibían nuestra visita con amor, con cariño, abrían las puertas. Y eso, hermano, en cualquier lugar donde uno va a anunciar el Evangelio, siempre está esa necesidad, se manifiesta, porque este es el tiempo en que los campos están más blancos, en que las personas realmente reconocen que necesitan el amor de Dios, que necesitan del Evangelio. Este es el tiempo en que los campos están más maduros. Otros habrán sembrado, más el tiempo de nosotros levantarnos a recoger las mieles. Es nosotros de tomar valor, fuego del Espíritu Santo para ir por las multitudes, porque ellos están deseosos de oír de la gracia y el amor de Cristo sobre nuestras vidas. Nosotros necesitamos llenarnos de unción, necesitamos llenarnos del fuego del Espíritu Santo, necesitamos llenarnos de su presencia. Hermano, vamos a ir al libro de Hechos de los Apóstoles. Usted recordará que el Señor Jesús, antes de partir al cielo, ¿verdad?, después de él haber resucitado, se le apareció a sus discípulos 40 días después de él haber resucitado, y les dice que se queden en un lugar porque iban a recibir poder de Dios. Verso 6 en adelante podemos leer Hechos capítulo 1, verso 6 en adelante, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, porque el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en los últimos de la tierra. Era necesario permanecer en Jerusalén hasta recibir llenura del Espíritu Santo. Y entonces en ese poder, en esa llenura del Espíritu Santo, recién iba a ser enviado a una ciudad un poco más lejana, pero luego hasta los confines de la tierra. Nosotros, si no estamos teniendo valor para ir, hermanos, es porque todavía no estamos recibiendo esa llenura del Espíritu Santo. Es porque todavía no estamos buscando con sed y con hambre del fuego del amor del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, y entonces va a arder en nosotros un deseo, un anhelo por ir por las almas que están deseosas. Vamos a querer ir por esa mies que está madura, que el Espíritu Santo nos va a impulsar, nos va a movilizar, nos va a acercar para poder ir nosotros allá. Y no vamos a tener miedo, al contrario, vamos a tener osadía. Pedro era un hombre neófito, él no tenía conocimiento, no era letrado, y sin embargo, él habiendo recibido instrucción de Jesús por 3 años, todavía él era tosco. Pero cuando recibió poder del Espíritu Santo, vemos ahí en Hechos capítulo 2, que Pedro se levanta con autoridad.
que se despierta en él un don de ciencia y puede hablar a personas que están allá afuera porque entiende. Él, estando de este lado del púlpito, puede comprender qué cosas están pensando los judíos que están allá afuera. Un don de ciencia, pero habla con vehemencia y empieza a decir en el capítulo 2, verso 17: en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu. Pedro les estaba hablando con claridad. Esto que ustedes están viendo de la llenura del Espíritu Santo es lo que prometió el profeta y es lo que se está cumpliendo. Pedro podía tener completo conocimiento, un orden de lo que estaba aconteciendo. Ya no era un hombre desentendido, ahora estaba abriendo las Escrituras, como Jesús lo hacía una y otra vez. Era solo por el poder del Espíritu Santo. Podemos tener mucho conocimiento bíblico, pero cuando es el Espíritu Santo el que da palabra, el que da unción, el que da gracia, un solo decir Jesús te ama es suficiente para que el otro se convierta. Porque no somos nosotros, sino es el fuego del Espíritu Santo, es la gracia del Espíritu Santo. Ahora Pedro estaba diciendo, contándoles, diciendo: en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Este es el tiempo del mayor avivamiento. Nosotros estamos a la puerta del mayor avivamiento. El fuego, la ola que acompaña a Asamblea de Dios, empezó allá 100 años atrás, en la calle Azusa. ¿Saben ustedes que la ola o el avivamiento de la Asamblea de Dios comenzó allá en Estados Unidos? En la calle Azusa, en la ciudad de Los Ángeles. Sucedió así. Un profesor estaba enseñando teología en los inicios, ¿verdad? Estaba enseñando teología, estaba enseñando sobre Hechos de los Apóstoles, estaba enseñando sobre la llenura del Espíritu Santo. Y en aquel lugar había una jovencita, una mujer, y dice: yo creo, pastor, que si usted ora por mí, yo voy a recibir la llenura del Espíritu Santo. Entonces el pastor dijo: bueno, vamos a orar. Todos se pusieron de acuerdo, el pastor puso la mano y ella comenzó a sentir la llenura del Espíritu Santo. Comenzó a hablar en otras lenguas. Estuvo 3 días hablando y escribiendo otro idioma. El tercer día se dieron cuenta que esa mujer estaba hablando perfecto chino. Y entonces la mujer dijo: esta es la confirmación de que el Señor me quiere en otro país, en otra nación. Envíenme, porque el Señor me está enviando a proclamar las buenas nuevas de salvación a China. Así inició. Y en ese lugar había un hombre que era negro, que no le era permitido escuchar la aula de teología dentro del salón porque era negro. Y en aquel lugar, o sea, si era blanco y negro no se llevaban bien, entonces él tenía que escuchar el aula del otro lado del pasillo o fuera de la ventana, porque no le era permitido compartir el espacio con aquellas personas blancas. Ese hombre estaba escuchando sobre Hechos de los Apóstoles. Recibió instrucción de teología ahí. Poco tiempo después el pastor dice: bueno, te necesito, Simon, él se llamaba Simon. Te necesito, Simon, que vayas a la ciudad de Los Ángeles. Hay una mujer que está sirviendo sola en una iglesia. Necesito que vaya un hombre a ayudar, a dar asistencia a esta mujer. Fue Simon para allá, un hombre de color, a ayudar a la hermana. Entonces Simon, enfogado o avivado por eso de predicar sobre la llenura del Espíritu Santo, predicó sobre Hechos de los Apóstoles. Y a la hermana no le gustó. Dijo: no, esa predicación no es para acá. Queríamos teología, no cosas vanas y esas cuestiones. Entonces el hermano dijo: bueno, pero había alguien ahí que se animó y dijo: oh, Simón, a mí me gustó la prédica,
yo quiero saber más sobre el Espíritu Santo. ¿Puedes venir a mi casa? Tengo un balcón ahí. ¿Puedes predicar en mi casa? Ella dijo, bueno, y fue para allá y predicó y predicó. Pocos días después recibieron llenura del Espíritu Santo. Empezaron a hablar en otras lenguas. El mismo Simón predicaba sobre la llenura del Espíritu Santo, pero él no había recibido don de lenguas. Él no había experimentado la llenura del Espíritu Santo. Demoró 6 días para que él recibiese esa llenura. Las personas ya eran bautizadas, algunos estaban recibiendo esa llenura, pero él no. Y aún así él predicaba de eso. Predicar de eso. Nosotros predicamos de sanidad, de milagros, de prodigios, de señales. Nuestro Dios es poderoso para hacer milagros. Y aunque nosotros no lo hayamos experimentado, hermano, eso no nos tiene que detener. Tenemos que poder predicar de un Dios que sana, que resucita. Tenemos que poder predicar, aunque nunca lo hayamos visto. Poder predicar de la llenura del Espíritu Santo, de un Dios que es poderoso para hacer milagros, prodigios y señales, que puede aún resucitar muertos, hermanos. Tenemos que poder atrevernos a predicar de eso. Señor, llénanos, aviva el fuego del don del Espíritu que has derramado sobre nuestras vidas. Este hombre comenzó a predicar y aquellas multitudes se acercaban, personas se acercaban. Llegó un momento que aquel lugar cayó, se vino abajo y dijeron, hay muchísima gente ahora, necesitamos un lugar más grande. Entonces alquilaron un galpón y fueron allá. Ahora sí estaban en la calle Azusa y empezaban a recibir la llenura del Espíritu Santo. Y la presencia del Espíritu era tan grande que el ambiente se tornaba denso. Dice que bajaba una nube y era tan densa la presencia del Señor en aquel lugar que dice que los niños jugaban a la escondida porque no se podía ver a más de 3 metros de distancia. Entonces ellos jugaban a la escondida entre las nubes de la presencia del Señor en aquel lugar. Dice que era tanta la llenura del Espíritu Santo que una mujer comenzó no solo a hablar en otras lenguas, sino que había un piano en aquel lugar y esa mujer se sentó y comenzó a ejecutar himnos a Dios sin nunca antes haber tocado un piano. Un talento extraordinario cayó en ella en un abrir y cerrar de ojos. Un don, una gracia, un poder. Era tanta la unción de aquel lugar que dice que las personas veían fuego que salía por encima del techo y llamaban a los bomberos, se están quemando todos los cristianos en el galpón. E iban a ver y no había fuego ninguno. Era la unción del Espíritu. Las personas que caminaban por la calle eran llenos del Espíritu Santo. Si estaban endemoniados eran libres, si estaban enfermos eran sanados. Le crecían los huesos, la carne, eran restaurados, vivificados. Y ya encontraban locura en la ciudad de Los Ángeles. ¿Cómo puede ser que negros y blancos estén compartiendo un mismo espacio? Llamaban locura, querían que cierren en aquel lugar. No puede ser que exista un lugar así. Venían personas de todos lados del mundo a ver aquella locura. Así fue que la unción de aquel lugar alcanzó personas de Suecia. Y es de ahí de donde viene nuestro hermano misionero Anderson. Ese avivamiento pasó a Suecia y de Suecia a Argentina. Comenzó a llamarse en sus inicios Misión Apostólica de la Fe, pero en 1914 pasó a llamarse oficialmente Asamblea de Dios. Hermanos, nosotros venimos de una ola de avivamiento. Y es tal el avivamiento que nosotros vivenciamos que no podemos dejar de abrir iglesias. ¿Ustedes se han dado cuenta de que Asamblea de Dios es la iglesia, denominación que más abre iglesias? Que más quiere alcanzar personas. Puede que haya 1 o 2 iglesias que estén llenísimas de personas, pero no abren anexos, no abren otras iglesias, solo tienen una central y ahí van miles de personas. Y todos se congregan en ese solo lugar, pero no van a otros barrios, no van a otras ciudades. Asamblea de Dios se hace eso, porque todavía estamos en ese movimiento, todavía estamos en ese despertar. Nosotros necesitamos volver a la llenura del Espíritu Santo, de ese fuego que movilizó a Anderson,
¿Qué hizo que un hombre de Suecia dejase todo sin saber absolutamente nada del destino a donde iba? ¿Qué pudo hacer un hombre así? Como Abraham, que recibió su promesa: deja la tierra, deja tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Anderson recibió el mismo fuego, tuvo que dejarlo todo por la fe, porque ni siquiera sabía de qué se iba a sustentar, no sabía dónde estaba yendo, qué iba a hacer, cómo le iba a ir en todas las cuestiones. Pero si Dios está en el negocio, pero si Dios es el que da la palabra, pero si Dios es el que nos está enviando, hermano. Dios es Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Dios de Abraham es el que da la promesa. El Dios de Abraham es el que da la promesa. Y él emprendió en fe. El Dios de Isaac, el Dios que cumple la promesa. Porque en Isaac nosotros vemos el cumplimiento de la promesa. Pero el Dios de Jacob, el Dios que aún se acuerda de la promesa y continúa manteniendo su palabra. Porque Dios es fiel a sí mismo. Entonces, si Dios nos da una promesa, en nosotros acreditar, tener fe de que Dios no solo tiene poder para cumplirla, sino que Dios tiene poder para continuar manteniéndola. El Señor es quien nos sustenta. Pero ¿qué necesitamos nosotros? Necesitamos llenura del Espíritu Santo. Porque Pedro fue capacitado en un momento. En un abrir y cerrar de ojos, solo bastó la llenura del Espíritu Santo. Y aquel hombre que era indocto pasó a ser un conocedor de las Escrituras. Nosotros necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Y de lo único que vamos a necesitar es de la llenura del Espíritu Santo. Cuando vayas por los caminos, le dice el Señor a sus discípulos: no tomes nada, solo ve. El Señor nos envía, solamente nos envía. No tome ni otra capa, ni otro bordón, no tome de esto, no tome del otro. No, solo ve. En la palabra del Señor solo ve. Te van a recibir porque quien te abre las puertas soy yo. El Señor es quien nos abre las puertas. ¿Cómo? El Señor es maravilloso. Y he encontrado hoy, me gozaba en el Señor cuando leía en el libro de Génesis, capítulo 1, te va a recordar bien el pasaje. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo? ¿Qué tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo esta cuestión? Dice: la tierra estaba desordenada y vacía. Muchas veces nosotros recibimos promesa de Dios y nos encontramos desordenados y vacíos. Vacío de conocimiento, vacío de teología, vacío de capacidades, vacío de talento, vacío. Desordenado: yo soy incapaz, todavía no llego, todavía no puedo. Desordenado en todo sentido. Mas dice que tinieblas había en aquel lugar, había oscuridad, es decir, poco conocimiento. Pero ahora cuando nosotros venimos al conocimiento de la verdad y Cristo nos ilumina porque Él es la luz, hermano, nosotros podemos ver ese mover del Espíritu de Dios sobre ese desorden. Dice aquí, se movía. En portugués dice flotaba, el Espíritu de Dios flotaba. En el original no es ni una cosa ni la otra. La idea de se movía en el original es la idea de que una gallina está empollando sus huevos. El Espíritu estaba empollando la creación. Estaba dando vida. Parecía que no hacía nada, pero el Espíritu de Dios estaba gestando la creación. Pareciera que no tiene sentido, pero todavía te estoy hablando de avivamiento y de llenura del Espíritu. Porque esta palabra del Señor gestando vida se repite solo 3 veces en las Escrituras. La primera es aquí, en el Génesis. La segunda es cuando el Espíritu se posa sobre María
y ahora va a engendrar al Hijo de Dios, a Jesús, en el vientre de María. Pero hay una tercera vez que aparece esa palabra, y es en el Pentecostés, y es en la llenura del Espíritu Santo. Es cuando vos y yo recibimos poder de Dios para hacer la obra, para manifestar poder de Dios, la gloria de Dios, para que las personas vengan a ser libres de su cautividad, para que vengan a ser libres de su opresión, para que reciban sanidad, para que vean los milagros, prodigios y señales de un Dios que todo lo puede. Yo no sé, qué maravillosa la Escritura, el Señor pudiendo gestar en mí el Espíritu de gloria, una autoridad que va más allá de mi comprensión. Si nosotros nos sentimos incompetentes, hermanos, solo necesitamos la llenura del Espíritu de Dios. La llenura del Espíritu de Dios. Necesitamos que el Señor nos envíe. Capítulo 2, leemos ahí, del libro de Hechos de los Apóstoles. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. No es que vino un viento, hermano, no es que flameó alguna cosa, no, era como el sonido de un viento, el sonido, solo el sonido escucharon, ¿sí? Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Era como, no era fuego real, si no hubiesen quedado todos peladitos, ¿no? Era como, no era un fuego real, era espiritual. El Señor estaba manifestando, o el Espíritu Santo se estaba manifestando a los sentidos de los que estaban ahí. Era como el sonido de un viento para que puedan escuchar por los oídos. Y era como flama de fuego para que puedan verlo con los ojos. Pero ahora más, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, de todas las naciones bajo el cielo. Dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Es decir, que el que entendía inglés, le entendía en inglés, el que entendía portugués, le escuchaba en portugués, pero no era que fue el fuego en el oído de aquellos que estaban ahí escuchando, no, era la unción de aquellos que estaban llenos del Espíritu, que podían hablar en otra lengua, podían hablar en otro idioma. Y dice así, hecho este estruendo, verso 6, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son estos galileos todos estos que hablan? Decir esa expresión son galileos, de como decir, no están todos estos del barrio de abajo, no son esos criados acá en la zona de atrás, esos ni a la escuela fueron. Ese tono galileo era despectivo. Yo los conozco, son los burritos de acá atrás. Ese era el sentido con el que estaban hablando. ¿Cómo puede una persona que no tiene letra hablar en mi idioma? ¿De dónde tienen esa capacidad? Verso 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, personas de otras ciudades. Vino alguien de Nueva York, de Los Ángeles, de Estados Unidos, ¿dónde más? De Brasil, de China y de Haití, venían de otras ciudades y le estaban escuchando hablar en su idioma. ¿Cómo puede? ¿De dónde aprendieron? ¿De dónde sacaron esa capacidad?
en un abrir y cerrar de ojos, Dios da don de lengua. Verso 10. En Frigia, en Panfilia y en Egipto y en las regiones de África y más allá de Cirene, romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿De qué hablaban? De las maravillas de Dios. Hablaban de un Dios creador, hablaban de Jesús nacido de una virgen, hablaban de Jesús cumpliendo la ley, hablaban de Jesús cumpliendo el sacrificio, hablaban de Jesús resucitado de los muertos, hablaban de Jesús y su gloria y su maravilla. De eso hablaban y de una forma clara, y los que eran extranjeros podían comprender. ¿Cómo es que nosotros todavía nos sentimos incapaces para ir a las naciones? ¿Cómo es que nos sentimos incapaces para ir al barrio de al lado? ¿Cómo es que nos sentimos incapaces para ir a la ciudad vecina? Es el Espíritu Santo quien nos capacita, el Espíritu Santo es quien nos insta, nos moviliza, Él es quien nos llena, nos mueve, Él es el que abre el entendimiento, que coloca palabra de sabiduría, de entendimiento. Su palabra es como fuego, que penetra hasta las coyunturas y los tuétanos. La capacidad no es mía. Nosotros somos meros vasos de barro, mas la excelencia y la gloria es de Dios. La gracia es de Dios. Las maravillas y los prodigios son de Dios. Eso es porque a Dios le gusta usar personas incapaces, llamar a los que no son, para avergonzar a los sabios de este mundo. El Señor es el que capacita para que cuando estemos yendo digamos, de ninguna manera soy yo por mi propio medio, de ninguna manera es mi capacidad, de ninguna manera es mi talento, de ninguna manera es mi sabiduría. En todo yo vi la gloria de Dios manifestándose. En todo es el Espíritu Santo moviéndome. En todo es la llenura del Espíritu Santo. Vemos ahí, verso 11, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Ellos estaban confundidos. Comenzaban a preguntarse, ¿cómo puede un neófito de un día para el otro tener tal conocimiento de las Escrituras? Y encima hablármelo con claridad en mi lengua, en mi idioma. Es ahí cuando Pedro se levanta y dice, oh hermanos, estos no están llenos de mosto, no están borrachos. Lo que están viendo aquí es el cumplimiento de la promesa que anunció el profeta Joel. Por eso Pedro puede anunciar con claridad, traer luz en medio de la confusión. A mí me tocó, conocí a un hombre en Brasil, padre de una amiga, que él había recibido el don de hablar en español en un culto, sin haber recibido aula de castellano, de español, empezó a hablar en español. Entonces cuando venía a CTM, al instituto, el hermano quería hablar conmigo y decía, Mayra, y lo primero que me quería contar era, yo hablo español porque el Espíritu de Dios me dio el don. Yo creo que el Señor me quiere enviar a alguno de esos países que hablan español. El cumplimiento de la promesa. El cumplimiento de la promesa es así. Dios diciéndole a sus hijos, necesito que vayan, quiero que vayan, los estoy impulsionando, quiero que se muevan a las naciones. Si el obstáculo era el idioma, ese ya no va a ser obstáculo. Solo tienen que buscar la llenura de mi Espíritu Santo y yo los capacito, yo los envío. Él es quien da poder, autoridad y dominio propio. Había una hermana que estaba en silla de ruedas, era
su grupo de oración se estaban movilizando para ir a evangelizar, y ella estaba en silla de ruedas, así que era su lamento, su clamor, diciendo: Señor, yo no puedo ir, cuánto me gustaría salir a evangelizar, no puedo, Señor, ¿por qué no me sana? ¿O por qué no haces algo, Señor? Me gustaría tanto. Y parecía que había hermanos que venían y le contaban sus experiencias, parecía que le hacían adrede, abría más grande la herida, porque ella quería ir, pero no podía. Podía bajar las escaleras, no podía recorrer las casas. Entonces el Espíritu Santo le dice un día: escribe en un papelito, Jesús te ama. Y le dice: escribe de nuevo, sí, Jesús te ama. Escribe de nuevo, Jesús te ama. 5 veces escribió Jesús te ama en papelitos. Y después ella se puso a orar y no entendía lo que estaba pasando. Y entonces el Espíritu Santo le dice que tire por la ventana el primer papelito. Tira el papelito y pasaba una persona que había perdido su trabajo. Recibe aquel: Jesús te ama. La llenura del Espíritu Santo entró en su corazón. La llenura del Espíritu Santo. Simple Jesús te ama es poderoso cuando uno es movido por el Espíritu Santo. Después otra persona que estaba intentando salir de algunos problemas, pasó por aquel lugar, ya estaba en desesperación y le cayó aquel papelito: Jesús te ama. Jesús te ama es suficiente, hermano. Jesús te ama es suficiente. No necesitas saber mucho las Escrituras. Si es necesario, el Espíritu de gloria va a dotarte en la hora. Pero Jesús te ama era necesario. Aquella mujer empezó a llorar. Otro joven que estaba pensando en suicidarse pasaba por aquel lugar y recibió aquel mensaje: Jesús te ama. Jesús te ama, Jesús te ama. Y caía esos papelitos a la persona justa. Y aquellos miraban para arriba y decían: gracias, con lágrimas en los ojos. Ella pudo evangelizar sin salir de su casa. Dios quiere usarte. ¿Te animás y te sentís movilizado a mandar un mensaje de WhatsApp? Hacelo sin miedo. Envíale, porque quizás la persona del otro lado está en desesperación, porque vemos cara de sonrisa, pero no conocemos los corazones. Si te sentís movido para hacerlo, hacelo con autoridad. Que el Espíritu de gloria te guíe, te instruya, te direccione. Hazlo con fe y con convicción. El Señor quiere usarte. No diga: yo no puedo, yo no sé. No le deje la tarea a unos pocos. La mies es mucha. Necesitamos obreros. La mies es mucha. No da abasto. Los pocos obreros que hay no dan abasto. Necesitamos obreros. Necesitamos que te pongas en las filas. Escribe un mensaje: Jesús te ama, hay oportunidad para ti. No todo está perdido. El Señor no quiere enjuiciarte, el Señor quiere abrazarte y decirte: ven a mi casa, hijo, te amo. Tenía una compañera de CTM que ella había estado un tiempo en la fe cuando era joven, después se apartó, su papá era presbítero, tenía una vida desordenada, su padre no era un buen obrero, y ella se apartó y renegó, rechazó su fe y se volvió a la hechicería, a la brujería, a la santería. Y ahí cuando estaba en esas sesiones, ella cuenta que ella ve los demonios, que los demonios le hablaban tajantemente y que los demonios de algún modo no podían mentirle a ella, que ella dice que podía ver los demonios y ella se preguntaba por qué ella no podía recibir más poder para estar en esos escalafones, ¿verdad? Uno tiene que subir más poder. Ellos decían que no podían entrar en ella, no podían hacer nada con ella, podían tocar todo lo de su alrededor, pero no podían hacerle nada a ella, porque no les era permitido. Los demonios no querían ni tocarla. Le decían: porque Dios no nos permite. Todavía el tiempo de su llamado y el Señor teniendo misericordia de ella en aquel lugar. Cuando ella salió de aquel lugar, se enfermó muy grave, estuvo a punto de morir y ella volvió a los brazos del Señor, se arrepintió de todo lo que había hecho. Y ella entendió de por qué el Señor no permitió que esos demonios
tocase en su vida. Pero ahora ella había perdido absolutamente todo. Su familia le había dado la espalda, sus amigos le dieron la espalda, todo lo que ella tenía parecía que fue perdiendo. Ahora ya vivía en el fondo de la casa de sus padres, no tenía nada, estaba enferma. Y parecía que ahora tenía que esforzarse, empezar de cero. Ella se sentía en la completa depresión, vacío. Pero ella decía, yo necesito volver a cantar para Dios, porque ella cantaba para Dios. Pero ahora se había enfermado tan mal que no podía ni cantar a Dios. Ahí, hermanos, el Señor la empezó a levantar. Su pobreza era extrema, pero ella oraba y el Señor providenciaba. Señor, me gustaría un champú. El Señor traía un champú con alguien. Señor, me gustaría tal jabón. El Señor traía un jabón. El Señor providenciaba de lo que ella pedía. Vivía ahora por la oración. Dios le sustentaba a través de la oración. Cuando ella consiguió ponerse de pie, empezó a trabajar, hacía unos alimentos y vendía, las personas compraban, y ella empezó a salir adelante, a comprar pequeñas cosas, un freezer, y así, a iniciar de cero. Ahora ella se encuentra, cursó conmigo en CTM, y ahora ella recibe la convicción de que su llamado es ir a Vrindavan, una ciudad donde que hay solamente viudas, solamente mujeres, que el Señor quiere enviarla a Vrindavan a ayudar a aquellas mujeres. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? Yo que todavía necesito pagar algunas deudas, ella todavía estaba esforzándose. Pero aquello que era calamitoso fue su campo que el Señor estuvo moldeando y enseñando, porque ella tiene que ahora enseñar a las mujeres de Vrindavan a salir adelante. Aquellas mujeres van a aquella ciudad a prácticamente morir de hambre o a recibir ofrendas. Las mujeres en aquel lugar no les es permitido trabajar. Una vez que ellas quedan viudas, ellas no pueden volver a su familia. Tampoco se pueden volver a casar. Ahora solo les queda volver e irse a una ciudad llamada Vrindavan, la ciudad de las viudas. Y van a aquel lugar a prácticamente morir de hambre. Y ella sentía que el Señor la estaba enviando a aquel lugar. El Señor diciéndole, quiero usarte en aquel lugar, a salir, enseña a aquellas mujeres a salir de la pobreza. Enseña a aquellas mujeres que se puede salir adelante. ¿Cómo puede ser el Señor usando una persona que se creía, se entendía en el completo fracaso y derrota? Diciendo, Señor, yo te traicioné, servía brujos, estuve compartiendo lugares con demonios. ¿Cómo puedes llamarme a las naciones? Hay un lugar donde aquellas mujeres no tienen nada. Ahora ella podía comprender a aquellas mujeres. Comprender cuando tu familia te da la espalda, cuando tus amigos te dan la espalda, cuando la iglesia te da la espalda. Aquella mujer había sido rechazada por todos y empezó de cero a caminar en fe. Hermanos, se puede. No sé cuál es tu historia, pero si el Señor te da una promesa, así como se la dio a Abraham, el Señor la puede cumplir. El Señor no es hombre para mentir. El Señor es el único que puede dar una promesa y llevarla a cabo. Entonces, si Dios te dio una promesa, Él la puede cumplir. No importa tu situación económica. Quien invita, paga. Si el Señor te invita a las naciones, no te preocupes, Él va a pagar. Él va a pagar todo. Ella sabe a dónde. Él va a pagar la cuenta. Si el Señor te dio una promesa, Él puede cumplirla. Él es Dios de Isaac. Él cumple las promesas. Y Él es Dios de Jacob. Si vas a comprar un auto y estás pensando, Señor, si yo compro un auto, puede que no tenga para mantenerlo. No. Si el Señor te da, Él te va a dar para mantenerlo. Si el Señor te da un negocio, te va a dar para mantenerlo. Si el Señor te da para que emprendas algo, Él te va a dar para mantenerlo. Porque Él es el que sustenta. Él es el Dios de Jacob. Él es tu Dios. Él es mi Dios. ¿Te parece si nos ponemos de pie?